Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha sido su semana? Una semana muy peculiar. Terminado el domingo, nos dimos con la sorpresa de que teníamos 13 muertos por causa de haber asistido a un lugar que no debían de estar. Y en esta semana el frío ha acrecentado. Tenemos nuevamente las lloviznas. Y también en esta semana hemos tenido la sorpresa de que el estado de emergencia se ha ampliado hasta el 30 de septiembre. Aún continuamos orando de nuestras casas, continuamos reuniéndonos en nuestras casas, adorando juntos en familia a nuestro amado Señor y juntos compartiendo el Evangelio. Antes de poder empezar en la meditación de esta mañana de la palabra del Señor, ¿qué les parece si oramos? Así que te invito a que inclines tu rostro y que oremos en esta mañana pidiéndole la dirección a nuestro amado Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos concedes. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad para nuestras vidas, Señor. Por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. Por ese sacrificio, Señor, que en la cruz podemos obtener redención, justificación. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por ese amor tan inmenso que nos has mostrado, Dios. Gracia sobre gracia. Señor, y en esta mañana venimos a pedirte que tú nos guíes, Señor, por medio de la meditación de tu palabra. Que seas tú guiándonos, Señor, por medio de la meditación de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, en esta mañana. Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad. Y que seas tú recibiendo toda la gloria y formando en nosotros, oh Dios, la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con la meditación de esta mañana. Y surge una pregunta en la cual se va a basar este sermón. ¿Quién dicen que soy? Esto fue la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Esto les dijo el Señor para poder entender de lo que estos discípulos estaban, o de lo que habían escuchado de las personas, para poder él escuchar o ver qué es lo que decían referente a Jesús. El pasaje que vamos a meditar en esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, de los versículos del 18 al 20. Lucas, capítulo 9, de los versículos del 18 al 20. ¿Está bien? Vamos a leer, si ya lo tienes ahí. Dice así: Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Antes de que nuestro Señor Jesús les haga esta pregunta a sus discípulos, Él había hecho un milagro muy sorprendente. Este milagro es que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Con tan pocos panes y con tan pocos peces, el Señor había dado de comer a más de 5,000 personas. ¡Wow! Un milagro muy sorprendente. Producto de ello, empezó a surgir en la mente de las personas: ¿quién es esta persona que puede hacer semejante milagro? ¿Quién es aquel que tiene el poder para poder multiplicar? ¿Será alguno de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Será alguien que Dios ha enviado para que pueda darnos semejante bendición? ¿Quién dicen? ¿Quién es esta persona? La gente se había alimentado sin haber pagado nada. El Señor había saciado el hambre que ellos tenían. Y ahora surgía una pregunta. Ante ello vemos que el versículo que acabamos de leer, del versículo 18, nos dice que Jesús se fue a orar a solas. Algo que nuestro Señor tenía siempre.
Él se dedicaba un tiempo para poder apartarse y para poder tener un tiempo de oración, para poder consultar con su Padre, para poder estar en comunión con su Padre. Y esta intimidad que tenía con su Padre era vital para su ministerio. Es algo que nosotros debemos de también cultivar. Debemos de ser hombres y mujeres de oración. Debemos de ser cristianos que buscan a su Señor en oración. La oración es algo vital para nosotros. Y a la vez también la meditación en su palabra es también algo vital. Oración y Biblia siempre están juntos. No podemos separar ninguno de los dos. Nuestro Señor nos enseña que tenemos que también tener un tiempo a solas. Y ahí surge la primera pregunta que vamos a ir viendo en esta meditación, que nos dice: ¿quién dicen que soy? Y vamos a encontrar dos grupos: las personas y los discípulos. El primero que vamos a ver son las personas. Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué dicen las personas acerca de mí? Y ahí sus discípulos, me imagino, que en medio de estar repartiendo los panes y los peces a la multitud, habrán escuchado los rumores que estaban hablando estas personas. ¿Qué decían acerca de Jesús? Decían: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú has resucitado, que Juan el Bautista ha resucitado en ti. Otros, que eres Elías. Otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Al ver semejante milagro, las multitudes estaban con una interrogante: ¿será él? ¿Será él? ¿Será él? Y también surge la pregunta para nosotros: ¿quién es Jesús para ti? Tal vez Jesús sea tu amigo, y eso está bien. Tal vez Jesús sea tu sanador, eso está muy bien. Tal vez Jesús sea tu proveedor, y eso está muy bien también. Pero ¿quién realmente es Jesús? A veces estas personas en las cuales Jesús había hecho la multiplicación de los panes habían quedado perplejas o se habían quedado con esta interrogante. ¿Por qué? Porque habían saciado una necesidad. A veces nosotros tomamos la figura de Jesús basado en algo, basado en la necesidad que nuestro Señor ha saciado en nosotros. Y esa es la imagen que a veces tomamos acerca de Jesús. Muchas personas no creen que Jesús es Dios. Muchas personas no creen que Jesús es el Mesías. Muchas personas no creen que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó. Lo cierto es que nosotros sí creemos eso. La verdad es quién es Jesús para ti. La gente no tenía idea de quién era Jesús porque no conocía a Jesús, porque no lo conocían de poder pasar de una intimidad con Él. Solamente lo conocían porque había saciado una necesidad. Si nuestro Señor, y eso es algo evidente, que el Señor haya saciado alguna necesidad de nosotros. ¿Cuántas veces nuestro Señor no nos ha provisto? Cuando hemos estado en escasez, el Señor ha provisto de alimento y ha saciado nuestra hambre. ¿Cuántas veces nuestro Señor ha consolado nuestro corazón? ¿Cuántas veces nuestro Señor ha provisto con dinero para poder saldar alguna deuda? ¿Cuántas veces nuestro Señor ha provisto de sanidad ante alguna enfermedad? ¿Cuántas veces nuestro Señor no ha ido saciando nuestras necesidades? Pero a veces solo nos quedamos con aquel que puede saciar nuestra necesidad, pero no llegamos a algo más. Y esto es lo segundo que tenemos que ver. Ya vimos las personas de lo que van pensando. Y ahora vamos a ver lo que los discípulos estuvieron pensando. En segundo lugar, Jesús les dice a los discípulos en el versículo 20: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Estos discípulos pasaban tiempo con su Señor. Estos discípulos habían visto muchos milagros de su Señor. Estos discípulos habían escuchado de primera mano lo que su Señor les estaba enseñando. Estos discípulos escuchaban y habían dormido con su Señor. Habían comido con su Señor, habían bebido con su Señor, se habían reído con su Señor. Y Jesús les hace esta pregunta: ¿todos
se quedan sin poder responder. Y ahí aparece el intrépido de Pedro. Pedro que agarra y toma la voz y le dice a su Señor. Y respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. En Mateo capítulo 16, en el versículo 16, nos topamos también con este pasaje. Y que nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Cristo. En otras palabras, Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la respuesta que por el vocero de Pedro los discípulos creen. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Y que nuestro Señor Jesús le da una gran revelación y le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. No escuchaste, no te lo dijo fulano ni mengano, sino te lo dijo mi Padre que está en los cielos. Esto fue una revelación divina para tu vida, para que tú puedas ver y puedas comprender que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí tendríamos que hacernos una pregunta, cada uno de nosotros. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Jesús el Mesías de tu vida? ¿Es tu Salvador? ¿Es Jesús tu Rey? Y tal vez digas que sí. Y si dices que sí, pero con tus actos no lo vemos, entonces hay algo que no está bien. Algo no está engranando bien. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara. Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces tenemos que honrarlo como Señor. Tenemos que vivir como para el Señor. Tenemos que vivir para el Rey. Claro, tú vas a decirme que Él también es mi Padre. Sí, es nuestro Padre. Pero la verdad es que Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías. Él es el Rey de reyes y Señor de señores que va a venir otra vez. Y va a venir por su iglesia. Y va a buscar una iglesia santa. ¿Y quién la santifica? Pues es el mismo Señor por medio del Espíritu Santo a la luz de su palabra. ¿Qué tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir para nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Si solamente Jesús es el Señor que te da las bendiciones, entonces no estás comprendiendo a cabalidad lo que es Jesús. Jesús es el Señor. Y este Señor lo demanda todo de nosotros. Lo demanda absolutamente todo de nosotros. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es esto que Él demanda todo de nosotros? Y en el mismo pasaje que estamos meditando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, veamos por favor en el versículo 23 y en el versículo 24, que nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si Jesús es nuestro Señor, entonces este pasaje que acabamos de leer tiene que ser evidente en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz
seguir a nuestro Señor, negarme a mí mismo y seguirlo. Todos los días tú y yo debemos de tomar nuestra cruz. Todos los días tú y yo debemos de negarnos a nosotros mismos. Todos los días tú y yo debemos de seguir a nuestro Señor. Pero tal vez me dices, ¿cómo? Entonces yo tengo que negarme. ¿Cómo es que yo me puedo negar a mí mismo? Me tengo que negar a mí mismo cuando soy tentado ante un pecado. ¿Con qué fin? Por querer agradar a mi Señor. Me tengo que negar a mí mismo cuando mi cuerpo me dice que quiere dormir más, pero tengo que levantarme para poder orar y buscar a mi Señor. Tengo que negarme a mí mismo en pasar más tiempo en las redes y en vez de eso poder pasar más tiempo como mi Señor. Tengo que someter esta carne. Tengo que negarme, tengo que tomar mi cruz todos los días con el fin de seguir a mi Señor, con el fin de conocer a mi Señor, con el fin de entender qué dice mi Señor, con el fin de que Él pueda revelarse en su palabra para mi vida, donde pueda encontrar a mi Señor y con todas las bendiciones que Él provee. Pero ¿cómo? A la luz de su palabra. Tengo que venir a la luz de su palabra. Nuevamente, hermanos, hay dos personas o dos tipos de personas. Los que creen en Jesús y los que dicen que Jesús es solamente su proveedor y se basan en sus bendiciones, que claro, no está mal porque son parte de los atributos que Dios tiene y que nos va bendiciendo, pero aún por encima de todo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el amo y nosotros somos sus esclavos. Y es por eso que Él dice que si alguno quiere venir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar su cruz y tenemos que seguirlo. No es nada sencillo, pero es algo que nuestro Señor nos demanda. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entonces hay algo que no está bien. Es posible que en nuestra mente digamos que sí es nuestro Señor, pero con nuestros actos digamos que no es nuestro Señor. Volvamos a las Escrituras, hermanos. Volvamos a meditar en su palabra. Seamos obedientes a nuestro Señor. Neguemos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos también cuando alguien nos ha ofendido y cuando tú dices no debo de perdonar, pero tu Señor te dice perdona, entonces tengo que perdonar. Cuando tú dices que no, yo no puedo soportar a esta persona, pero tu Señor te dice soporta. ¿En qué sentido? Cuando somos cristianos. Tenemos que buscar a nuestro Señor. Tenemos que someternos a nuestro Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para buscar lo que dice nuestro Señor y poder seguirlo. Seguir sus pisadas, seguir sus ordenanzas, seguir su vida, seguir cómo Él anduvo en esta tierra y de esa manera caminar como Él caminó. Pero ¿cómo va a ser? Cuando empecemos a parecernos a nuestro Señor. ¿Y cómo va a ser eso posible? Cuando tú y yo empecemos a estar a solas con nuestro Señor, en las manos de aquel alfarero que todos los días nos moldea. Necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos de Dios, de nuestro Señor, para que cada día también podamos estar firmes en nuestros matrimonios, para poder amar a nuestras esposas y que nuestras esposas respeten a los esposos, para que los padres corrijan en amor a sus hijos y los disipulen en amor a sus hijos, y que los hijos puedan honrar a sus padres. Necesitamos de Dios para poder amar a nuestros hermanos. Necesitamos de Dios, hermanos, para poder mostrar misericordia a un mundo que carece de misericordia. Necesitamos de Dios para poder seguir predicando su palabra, para poder negarnos a nosotros mismos y para poder y no sentir vergüenza de nuestro Señor, sino más bien propagarlo. Decir que Él es nuestro amo, decir que Él es nuestro Señor, que Él es el amado. Y vivamos de esa manera, glorificando a aquel que es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si ya la respondiste, entonces volvamos a su palabra. Volvamos a Él. Volvamos a pasar a solas con Él. Dejemos la comodidad y volvamos a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana
Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu palabra es tan clara. ¿Quién dicen que tú eres? Señor, muchas veces nosotros te buscamos más bien por las bendiciones que tú provees, pero no te buscamos porque realmente quién eres tú, que eres tú el Señor. A veces en nuestra mente, Señor, está que tú eres el Señor, pero muchas veces, Señor, con nuestros actos, muchas veces, Señor, con nuestra vida, no demostramos que tú eres el Señor. No tomamos nuestra cruz, Señor. No nos negamos a nosotros mismos, Dios. Y de esa manera, Dios mío, no te estamos siguiendo como tú nos demandas que te sigamos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a realmente buscarte, Dios mío, como tú demandas. Porque tú mismo nos dices, si decimos ser tus discípulos, Dios, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Oh Dios, ayúdanos a recordar lo que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra comodidad para poder seguir propagando de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender que así como el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, también nosotros no nos avergoncemos, Señor, de dar testimonio de ti, porque tú bien dices, Señor, en tu palabra, que tú también, Señor, si nosotros nos avergonzamos de ti, tú te vas a avergonzar de nosotros, allá con tu Padre, Señor, y con tus santos ángeles. Ten misericordia de nosotros, Dios, y ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros actos demuestren que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro amo, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro amado, que tú eres el Rey, Señor, que pronto vuelves. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en comunión contigo, a vivir en santidad, porque tú eres el santo, santo, santo Dios. Tú eres el Rey. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador, Señor. Tú eres el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor, siempre a ella por medio de tu Espíritu Santo. Y haz tu obra y moldéanos como tú quieres moldearnos, oh alfarero. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, el Señor Jesús, Jesucristo es nuestro Señor. Él es el Rey. Vivamos como para nuestro Señor. Y como Él dijo, si somos sus discípulos, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámosle. Y si decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, así como el apóstol Pedro, el Señor también da una referencia a nosotros. Esto no lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Padre, para poder darle gloria al Hijo y por ende al Padre. Que tengas un buen fin de semana, que tengas una buena semana, que su gracia sea más que suficiente para tu vida y volvamos al Señor. Que Jesús sea nuestro Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Que Dios te bendiga.